Existen personas que, al despertar, su primera acción es lamentarse. Se quejan del clima, del tránsito, del empleo, de su pareja, de su físico, de sus progenitores, de lo que les falta y también de lo que poseen. Y no lo hacen por malicia, sino porque desconocen otra manera de afrontar lo que les ocurre. Lo más insidioso de todo es que uno termina acostumbrándose. Uno se habitúa a subsistir con esa energía densa, pesada, donde todo parece injusto, donde nada es suficiente, donde el mundo es el culpable de cada infortunio. Pero el lamento no ayuda, no resuelve, no altera, no transforma. Y de eso deseo conversar contigo hoy, de esa costumbre arraigada de lamentarnos por todo, de cómo surge, cómo influye en nuestra vida cotidiana y, primordialmente, cómo podemos empezar a desmantelarla desde nuestro interior. Nadie amanece un día y decreta, a partir de hoy, me lamentaré por cada cosa. La queja no emerge de forma consciente ni voluntaria. Se implanta, se asimila, se convierte progresivamente en una forma de ser en el mundo. Desde la niñez, todos hemos absorbido modelos emocionales. Observábamos cómo reaccionaban nuestros padres, nuestros tutores, nuestros maestros. Y si crecimos en ambientes donde el lamento era incesante, donde todo representaba un problema, donde nunca había tiempo, donde el dinero escaseaba, donde el jefe era arbitrario, donde los hijos no valoraban, donde nada parecía bastar, entonces es probable que hayamos aprendido a vivir en ese mismo patrón, lamentándonos. Pero hay algo más profundo, porque la queja no solo se asimila por imitación, también se internaliza como una respuesta emocional ante la frustración, el miedo o la impotencia. Es decir, cuando en la infancia sentimos que algo no sería, que algo no estaba bien, que algo nos hacía sentir pequeños o inseguros, y nadie nos enseñó cómo gestionar esas emociones, entonces el cuerpo y la mente buscaron una vía de escape. Y una de las más comunes y socialmente aceptadas fue el lamento. Nos quejamos porque percibimos que algo no encaja, pero no sabemos cómo actuar desde ahí, porque la queja es más sencilla que la acción, es más cómoda que el cambio, es más segura que el riesgo. Quejarse nos permite expresar sin exponernos, hablar sin tomar decisiones, lamentarnos sin asumir responsabilidades. Y cuando eso se repite durante años, se convierte en una narrativa, en una forma automática de reaccionar ante la vida. Ya no nos detenemos a considerar si existen otras maneras de afrontar lo que sentimos. Simplemente repetimos, reaccionamos, activamos el mismo patrón cada vez que algo nos incomoda. Y lo más complejo es que la queja posee un componente adictivo. Cuanto más nos lamentamos, más reforzamos esa red neuronal, más adiestramos al cerebro para enfocarse en lo que está mal. Y eso, con el tiempo, moldea nuestra percepción, nuestra actitud, e incluso nuestra identidad. Por eso, muchas personas llegan a decir, yo soy así. Pero no, uno no es así, uno aprendió a ser así. Aprendimos a lamentarnos antes de buscar soluciones, a sentirnos víctimas antes de asumir responsabilidades. Aprendimos que alzar la voz o señalar las carencias nos confería una sensación de control, aunque fuera ilusoria, porque detrás de ese lamento no hay resolución, hay miedo, hay heridas abiertas, hay una necesidad de ser vistos, de ser comprendidos, de ser reconocidos. Y aquí reside la clave. La queja no es un acto racional, es una expresión emocional no resuelta. Mientras no la comprendamos de esa manera, seguiremos creyendo que lamentarnos es simplemente desahogarse. Pero no lo es. Es perpetuar un estado emocional de insatisfacción que, en el fondo, no deseamos, pero que no sabemos cómo liberar. Por eso, más que dejar de quejarnos de un día para otro, lo esencial es comprender de dónde proviene esa voz, cuándo se activó por primera vez, qué modelo emocional estamos replicando y, sobre todo, qué dolor emocional subyacente aún necesita ser atendido. Una de las facetas más insidiosas de vivir quejándose es que sus efectos no siempre son evidentes. No deja marcas físicas, no provoca un escándalo visible, se instala como una humedad emocional silenciosa que lo empapa todo. La forma de pensar, la manera de expresarse, los vínculos, e incluso la postura corporal. Las consecuencias de quejarse incesantemente no son solo emocionales, también son cognitivas y fisiológicas. Cuando una persona se lamenta de manera habitual, su mente comienza a enfocarse casi exclusivamente en lo que no funciona, y el cerebro, que es profundamente adaptable, empieza a reforzar ese filtro. Ya no percibimos oportunidades, solo obstáculos.
Ya no observamos lo que poseemos, solo lo que nos falta. Esta actitud termina agotando nuestro sistema nervioso, eleva los niveles de cortisol, la hormona del estrés, nos mantiene en un estado de vigilancia constante y, lo más paradójico, nos roba la energía necesaria para resolver lo que tanto nos incomoda. Porque quejarse consume energía mental, pero no construye, agota, pero no transforma. A nivel emocional, la queja constante genera una identidad frágil. Uno comienza a definirse a partir del malestar. Yo soy el que a todo le sale mal, yo soy el que siempre tiene problemas, yo soy el que no tiene suerte. Y cuando uno se identifica con el dolor, la escasez o la injusticia, le resulta muy difícil reconocer las herramientas que sí posee para salir adelante. Aparece el resentimiento, el cinismo y, en muchos casos, una profunda pasividad disfrazada de realismo. En los vínculos, la queja contamina. Puede parecer una forma de desahogo, pero en realidad, a menudo erosiona la confianza, el entusiasmo, la empatía. Nadie desea estar cerca de alguien que siempre está señalando lo negativo. Las relaciones comienzan a deteriorarse. La pareja se enfría, las amistades se distancian, el ambiente laboral se vuelve denso, porque la energía de la queja no solo la soporta quien la emite, también la recibe el entorno. Y en lo más profundo, la queja sostenida debilita nuestra capacidad de confiar, nos hace mirar la vida desde la sospecha, desde la convicción de, esto no va a funcionar, desde el, ¿para qué intentarlo? Y cuando eso se convierte en rutina, dejamos de probar, de arriesgar, de crear. Es ahí donde muchas personas se quedan estancadas, no por falta de talento o de recursos, sino porque la queja se transformó en un muro entre ellas y su propia posibilidad de avanzar. Dejar de quejarse no significa silenciar lo que uno siente. Tampoco implica fingir que todo está bien o vivir en una burbuja de optimismo artificial. Se trata, más bien, de aprender a expresar lo que sentimos de forma consciente, responsable y transformadora. Lo primero es observar el lenguaje que utilizamos a diario. Muchas personas no se dan cuenta, pero su forma de hablar está cargada de negatividad automática, y lo que se repite se refuerza. Por eso, empezar a identificar estas frases sin juzgarnos es ya un primer paso crucial. La conciencia precede al cambio. Luego, es importante hacer una distinción fundamental: lamentarse no es lo mismo que expresar una emoción. La queja descarga frustración, pero no genera soluciones. La expresión emocional auténtica, en cambio, busca comprender lo que sentimos para canalizarlo de forma útil. No se trata de callarse, se trata de hablar desde un lugar distinto, desde el deseo de comprendernos, no desde la costumbre de victimizarnos. Una herramienta poderosa para esto es el agradecimiento consciente, no como una fórmula mágica, sino como un entrenamiento mental, porque la mente, al igual que el cuerpo, se adiestra. Si solo enfocamos nuestra atención en lo que no funciona, terminamos creyendo que eso es todo lo que existe. Pero si empezamos a dirigir la mirada, aunque sea por unos segundos al día, hacia lo que sí poseemos, lo que sí está funcionando, lo que sí es posible, algo en nuestro interior comienza a transformarse. Se expande la perspectiva, la mente se oxigena. Otra clave es practicar lo que denominamos pensamiento orientado a soluciones. Es decir, cada vez que sientas el impulso de quejarte, haz una pausa y pregúntate, ¿esto que estoy diciendo me conduce a resolver o me mantiene en el mismo lugar? A veces, con solo reformular una frase, cambia toda la energía. Y por último, algo fundamental. Rodéate de personas que te ayuden a crecer emocionalmente, porque si compartes tus días con quienes también se lamentan por todo, es probable que caigas en esa misma espiral. Pero si eliges vínculos que te invitan a ver las cosas desde otra perspectiva, que te desafían con afecto, que te ofrecen un punto de vista diferente, tu mente se expande y tu forma de vivir también. No se trata de convertirte en alguien que nunca experimenta frustración. Se trata de convertirte en alguien que sabe qué hacer con lo que siente, que no se queda atrapado en el lamento, sino que lo reconoce y luego avanza. Hay un momento en el proceso de autoconocimiento en el que uno se da cuenta de algo esencial: quejarse no era solo una reacción, era una forma de protegerme. Protegerme del miedo a intentar algo nuevo, del temor al rechazo, del dolor de asumir que a veces el problema no era el mundo, sino yo mismo. Durante mucho tiempo, creí que me lamentaba porque todo estaba mal en el exterior, que si la situación cambiaba, entonces yo podría estar mejor. Pero un día lo comprendí. Mi queja era un escudo,
una manera de no tomar decisiones, de no hacerme responsable, de no mirar ciertas verdades incómodas. Porque cuando una persona se queja constantemente, rara vez se detiene a sentir lo que hay detrás. Y muchas veces lo que hay es dolor no resuelto. Es más fácil decir, todo me sale mal, que reconocer que tengo miedo al fracaso. Es más sencillo repetir, nadie me entiende, que aceptar que me cuesta conectar emocionalmente. La queja protege, pero también aísla. Y ahí es donde muchas personas se estancan emocionalmente, no porque carezcan de potencial o de herramientas, sino porque inconscientemente usan la queja como una excusa para no avanzar. Y no lo hacen por pereza, lo hacen por miedo. Porque avanzar implica exponerse, implica soltar el papel de víctima y asumir el riesgo de equivocarse, de cambiar, de crecer. Cuando uno entiende esto, ya no puede retroceder, porque empieza a observar sus pensamientos con mayor conciencia, empieza a percibir que cada vez que se queja, en realidad está intentando expresar algo más profundo. Tengo miedo, me siento solo, no sé cómo hacerlo. Y ahí comienza el verdadero cambio, cuando dejamos de reaccionar y empezamos a escuchar lo que de verdad estamos sintiendo. No se trata de vivir una vida perfecta, tampoco se trata de evitar la incomodidad o fingir que no pasa nada. Todos tenemos días difíciles. Todos, en algún momento, nos sentimos cansados, frustrados, vacíos. Pero lo que marca la diferencia no es lo que nos sucede, sino cómo interpretamos lo que nos sucede. Quejarse no ayuda. No porque esté prohibido o sea un error moral, sino porque no nos conduce a donde queremos estar. Nos mantiene girando en el mismo lugar, repitiendo el mismo relato, encerrados en un lenguaje que agota pero no transforma. Si este mensaje ha resonado contigo y te ha brindado nuevas perspectivas, te invito a unirte a nuestra comunidad. Suscríbete para no perderte futuros contenidos que te ayuden a nutrir tu bienestar. Un me gusta y un comentario siempre nos animan a seguir compartiendo. Nos vemos en el próximo video.